Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Bueno, hoy vamos a entrar de lleno en un tema del que escuchamos hablar muchísimo, el cáncer de mama. Pero seamos honestos, casi siempre es un tema que está rodeado de miedo, de desinformación o de unas estadísticas que francamente nos abruman un poco. Así que lo que vamos a hacer en este espacio es desglosar los datos reales, los riesgos, cómo detectarlo y qué tratamientos existen hoy en día utilizando información global de instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Nuestro objetivo es transformar esa complejidad médica en absoluta claridad, para entender paso a paso cómo funciona y cómo la ciencia le está ganando la batalla. Para que tengamos claro por dónde vamos, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo la realidad de esta enfermedad a nivel mundial, luego pasaremos a entender los riesgos, repasaremos los síntomas y la detección y cerraremos con las maravillas del tratamiento moderno y la etapa de supervivencia. ¡Empecemos! Punto número 1. La carga mundial del cáncer. Básicamente, ¿de qué tamaño es este problema? 2,3 millones. Ese es el número estimado de mujeres en todo el mundo que recibieron este diagnóstico en un solo año, en 2022. Y junto a esa cifra tan masiva, lamentablemente tuvimos 670,000 muertes. Para ponerlo en perspectiva, estos números convierten al cáncer de mama en el más común entre las mujeres en 157 países. Es literalmente un fenómeno verdaderamente global que no respeta fronteras. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente preocupante. Hay una brecha gigantesca dependiendo del índice de desarrollo humano. Fíjense en esto. En países con altos recursos, a 1 de cada 12 mujeres se le diagnostica esta enfermedad en algún momento de su vida, pero solo 1 de cada 71 fallece por esta causa. Sin embargo, en los países con menos recursos, aunque se diagnostica a menos personas, digamos, 1 de cada 27, la tasa de mortalidad se dispara de manera drástica. 1 de cada 48 pierde la vida. Es durísimo, pero el lugar donde se vive determina, trágicamente, si se tiene o no acceso a un diagnóstico temprano que pueda salvarte. Antes de seguir, vamos a dejar clarísimo contra qué estamos luchando exactamente a nivel biológico. El cáncer de mama arranca cuando unas células anormales, por lo general dentro de los conductos que llevan la leche o en los lobulillos que la producen, empiezan a multiplicarse totalmente fuera de control. Y si esto no se frena a tiempo, estas células invaden el tejido cercano y, peor aún, pueden viajar a los ganglios linfáticos debajo del brazo o hasta otros órganos como los pulmones, el hígado o los huesos. A este viaje no deseado le llamamos metástasis, y es justo ahí cuando la enfermedad se vuelve súper peligrosa. Pasemos a la sección 2, comprendiendo los riesgos. ¿Qué tanto control tenemos realmente sobre esto? Les comparto un dato que resulta verdaderamente sorprendente y que rompe un mito enorme. Alrededor del 80% de los casos se desarrollan en personas que no tienen absolutamente ningún factor de riesgo que puedan cambiar o modificar. O sea, aparte de ser mujer y tener más de 40 años, no hay una causa obvia. Esto significa que la gran mayoría de los casos ocurren sin una razón prevenible, lo cual subraya por qué los chequeos y las estrategias de detección universal son tan increíblemente vitales. Nadie está 100% exento de riesgo. Ahora, para ese 20% restante, la ciencia nos muestra una división súper clara. Por un lado, tenemos los riesgos inalterables. Cosas como ir envejeciendo, tener un historial familiar fuerte o portar mutaciones en genes muy específicos como el BRCA1 o BRCA2. Obviamente no podemos cambiar nuestro ADN. Pero también tenemos riesgos modificables. Cosas como excederse con el alcohol, la obesidad después de la menopausia o la falta de ejercicio pueden elevar los niveles de estrógeno en el cuerpo y aumentar el riesgo. Así que manejar nuestro estilo de vida sigue siendo nuestra mejor herramienta proactiva. Sección 3. Síntomas y detección temprana. Llegamos a una fase súper crítica. Existen señales físicas de alerta a las que hay que prestarles muchísima atención. La más común es un bultito o un engrosamiento en el pecho, que casi siempre no duele en absoluto. Pero ojo, también hay que buscar cambios visuales. ¿La piel se ve como con hoyuelos, tipo piel de naranja? ¿Hay enrojecimiento? ¿Un pezón que se invierte de repente? ¿O hay alguna secreción de líquido anormal o con sangre? Es crucial recordar que, aunque la mayoría de los bultos no son cáncer, cualquiera de estos síntomas significa que hay que buscar una evaluación médica de inmediato. Cero excusas. Entonces, ¿cómo podemos estar pendientes desde casa? Bueno, hay un proceso de autoexamen de 6 pasitos súper prácticos que se recomienda hacer cada mes. Lo ideal es hacerlo una semanita después de la menstruación, que es cuando hay menos hinchazón. Empiecen frente al espejo, miren primero con los brazos a los lados, luego con las manos detrás de la cabeza y después presionando las caderas para tensar los músculos del pecho. Después pasamos al tacto.
Usen las yemas de los dedos haciendo movimientos circulares mientras se bañan y repitan esto mismo acostadas con una almohada bajo el hombro. Asegúrense de revisar también la zona de la axila. Y finalmente, presionen suavemente para verificar si hay alguna secreción. Ahora, es súper importante aclarar que el autoexamen jamás va a reemplazar a la tecnología médica. Las recomendaciones clínicas varían dependiendo de la edad. Si están entre los 20 y los 40 años, la norma es hacerse una revisión clínica anual con un médico y complementar con ultrasonidos. Pero una vez que se cruza la línea de los 40 años, la mamografía anual, a menudo combinada con ultrasonido, se convierte en el estándar de oro. Es vital porque puede detectar lesiones minúsculas muchísimo antes de que podamos sentirlas con nuestras propias manos. Pasamos a la sección 4, navegando por las opciones de tratamiento moderno. Y aquí es donde la ciencia realmente brilla. Algo fundamental que debemos entender es que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es más bien un término general. Cuando se hace una biopsia, los patólogos buscan el subtipo biológico exacto. Es como pedirle la identificación al tumor. Puede que sea positivo para receptores de hormonas, o sea que se alimenta de estrógeno. Puede ser HER2 positivo, impulsado por una proteína en particular. O puede ser el llamado triple negativo, que no tiene ninguno de esos receptores y suele ser un poco más agresivo. Conocer este carnet de identidad es lo que le dicta a los médicos exactamente qué arsenal usar. Y cuando toca empezar un tratamiento, ese viaje clínico que puede parecer tan abrumador se divide en fases lógicas para hacerlo más manejable. Después de la evaluación del subtipo que mencionamos, el tratamiento puede iniciar con lo que llaman terapia neoadyuvante. Esto es básicamente medicina que se da antes de operar para intentar encoger el tumor. Después viene la cirugía en sí, ya sea quitando solo el tumorcito o toda la mama. Y finalmente pasamos a la terapia adyuvante, que son tratamientos posteriores a la cirugía para barrer con cualquier célula microscópica rebelde y asegurar que el cáncer no vuelva. A lo largo de todo ese proceso médico, contamos con un conjunto de opciones increíbles. La cirugía y la radiación atacan el problema de forma local. Pero para tratar todo el cuerpo, existen herramientas como la quimioterapia, las terapias endocrinas, que son pastillitas que bloquean las hormonas y reducen a la mitad el riesgo de que regrese, y mis favoritos, los agentes biológicos dirigidos. Estos últimos son una maravilla, porque atacan como francotiradores los impulsores específicos de la célula cancerosa sin hacerle tanto daño al tejido sano. Y llegamos a nuestra última sección, la número 5, apoyo y supervivencia. El punto central aquí es que combatir el cáncer es sin duda un enorme esfuerzo de equipo. No se trata solo de médicos recetando pastillas, se necesita una atención multidisciplinaria. Estamos hablando de nutricionistas para apoyar la fuerza física, profesionales de la salud mental para ayudar a manejar esa inmensa carga emocional, y los maravillosos navegadores de pacientes, que son personas que guían a las familias por todo el complejo sistema de salud. Cuidar de forma integral y holística es el verdadero secreto para garantizar un regreso pleno al bienestar. Y viendo esto desde un panorama mucho más amplio, hay una meta increíblemente esperanzadora liderada por la Organización Mundial de la Salud. Su iniciativa global tiene este objetivo tan audaz: reducir la mortalidad a nivel mundial en un 2,5% cada año. Promoviendo la detección temprana y un manejo adecuado, el objetivo final es evitar la pérdida de 2,5 millones de vidas para el año 2040. Nos demuestra que hoy mismo hay esfuerzos sistémicos coordinados moviéndose para salvar a millones. Lo cual nos trae al final de este recorrido, cerrando el círculo hacia esa dolorosa brecha global de la que hablamos al principio. La ciencia está ahí, los tratamientos existen, son personalizados y salvan vidas a diario, pero nos deja con una pregunta provocativa. A medida que la medicina sigue avanzando, ¿cómo hacemos para que los sistemas de salud mundiales cierren esa brecha de acceso? ¿Cómo logramos que el país donde naces deje de dictar quién sobrevive? Entender la ciencia es el primer gran paso, pero lograr la equidad en salud mundial es el verdadero desafío que tenemos por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, sigan aprendiendo y nos vemos en el próximo.